Desde la República Dominicana, para el mundo, transmite el canal del Chamo, un canal que te llena de edificación. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por estar en este canal. Dice en Mateo 6:33, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Silverio, ¿qué tenemos el día de hoy? Bueno, realmente el día de hoy tenemos un tema especial. Claro está, todos los temas que hacemos son especiales, pero Sí. hoy tenemos un tema llamado el plan de salvación. Realmente digo especial porque es un tema que es bueno para todo el mundo. Sí. No tiene un extracto social, sino que llega a toda la sociedad. Y para esto tenemos un hermano, un amigo de la congregación del El extranjero, Salvador. El Salvador, Noé Antero, que es un misionero de la iglesia, que es un hermano que se ha preparado en cuanto a los temas teológicos como este. Y entendemos de que es una autoridad, por así decirlo, en el sentido de poder hablar con propiedad acerca de lo que es el plan de salvación. Por lo tanto, vamos a permitir que nuestro hermano Noé Antero pues tenga la introducción, por así decirlo, de este tema que es tan bueno para la salud espiritual de todos los seres humanos. Hermano, Dios le bendiga. Amén. ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias por este buen recibimiento y por permitirme esta mañana estar con ustedes en este programa. Amén, amén. Hermano, ¿qué tal se ha sentido aquí en el país? Muy bien, desde que he entrado al país, desde que me subí al avión hasta acá, todo perfecto. No le ha hecho falta entonces, Salvador. No, yo creo que me quedo por acá. Qué bueno, qué bueno. Gracias, sí, son gente de mucho cariño, de mucho amor, ¿verdad? Así que gracias Esa es la por idea. eso, ¿verdad? Excelente. Hermano, entonces explíquenos un poco sobre lo que es el plan de salvación para aquellos que no conocen del plan de salvación. Ok, muy bien, gracias. Realmente, como la palabra lo dice, es un plan. Recordemos de que Dios no hace nada al azar. Él tiene un plan para todo y es un Dios perfecto. Por lo tanto, el tema del plan de salvación es un tema que viene desde el principio de la creación. Allá en el libro de Génesis, en el capítulo 3, cuando el Señor, cuando Dios habla acerca del pecado de Adán y Eva, habla acerca de la serpiente, le dice una palabra muy importante. Le dice, ella te herirá en la cabeza Ujú. y tú le herirás en el calcañar. Esa es una profecía que habla acerca de algo que iba a pasar en cuanto a la mujer, en cuanto a la salvación del Y el hombre. significado del calcañar. El calcañar es una herida leve que no le va a hacer mayor daño. Entonces la Ok. serpiente básicamente no le hizo daño, en este caso a la mujer, induciéndola a pecar. Ok. Pero ella le iba a dar un golpe mortal en la cabeza. Recordemos de que Jesucristo nace de una mujer y ese fue el golpe mortal que Dios dio a Satanás cuando nace Jesucristo a través de una mujer. Entonces la mujer básicamente fue la que dio el golpe mortal, en este caso a Satanás. Entonces desde ahí viene el plan de salvación ya de Dios para el hombre. De hecho, la Biblia dice en Colosenses capítulo 1, versículo 26, dice de la siguiente manera, si lo podemos leer por ahí, dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, dice la palabra. Entonces, desde que esto pasó en el Génesis, ese misterio estuvo oculto, ¿verdad? Sí. Estuvo oculto. Pero luego Dios lo dio a conocer. ¿Y cuándo, y cómo, y a través de quién lo dio a conocer el Señor? Dice el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, dice, en estos postreros días, en estos últimos tiempos, en otras Sí. palabras, nos ha hablado por el Hijo. Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, el plan de salvación estuvo oculto por mucho tiempo, pero ahora ha sido dado a conocer a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de eso quiero hablarles a ustedes en este momento. Qué bueno, qué bueno. Sí. Entonces,
déjame, Ok. porque el plan de salvación también es tú escuchar la palabra de Dios y buscar una paz interior. ¿Sabes? Donde el Señor te habla y el sacrificio que Él hizo para que cada uno de nosotros seamos salvos. ¿Sí? Ok. Dentro del plan de salvación hay diferentes etapas. Una de las etapas es el arrepentimiento. Mm. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Ok, bueno, quizás sería bueno llevarlo un poco Bueno, en orden. en, Más en en Un poco en etapa, orden. sí. Yo quisiera preguntar algo, una pregunta que quizá mucha gente la hace, incluso lo digo por experiencia porque me han abordado en ocasiones con preguntas similar. Y es que si se dice que hay un plan de salvación desde el principio, esto necesariamente implica de que Dios sabía de que el hombre iba a pecar, de que el hombre iba a cometer el error que cometió y por eso Dios desde la fundación del mundo hizo un plan para que el hombre volviera a él. O sea, esto lo digo porque mucha gente entiende de que culpable no es el hombre del pecado, sino Dios que sabía que iba a pasar y movió los hilos para que las cosas se dieran como se han dado. Ok. ¿Qué tiene esto de cierto o qué pudiéramos decir sobre esto? Es una excelente pregunta, creo. De hecho, una de las características de la deidad es que Él es omnisciente. Eso significa que Él lo sabe todo. Entonces, Dios sabe perfectamente lo que va a pasar. Dios sabía lo que el hombre realmente iba a hacer. Allá siempre en la creación, Dios le dio un regalo al hombre que se llama libre albedrío. O sea, libertad de pensar, libertad de hacer. Por lo tanto, el hombre no fue hecho como un robot. Que Dios dijo, este no va a pecar porque este va a fallar, entonces yo lo voy a orillar a que no peque, a que no haga nada malo. Por lo contrario, Dios le dio libertad. Ahora bien, si Dios hubiese detenido ese momento de pecado del hombre, entonces Dios coarta la libertad del hombre. Que desde que Dios creó al hombre, lo creó para que si fuese posible, si el hombre no hubiese fallado, fuese eterno en la tierra, en un paraíso y ya. Sí, sí. Pero tenía libertad y Dios hizo uso y permitió, dio libertad al hombre y el hombre pecó, decidió el hombre alejarse. Entonces Dios igual tenía ese plan, ¿verdad? Porque él ya sabía lo que iba a pasar. Por lo tanto, desde el libro de Génesis se habla acerca de, en este caso, de Jesucristo. Entonces, muchas personas, como ya dije, entienden que las personas que ahora están, por ejemplo, lejos de Dios, están lejos de Dios porque Dios así lo ha determinado. Oh, no, en ningún momento. Ahí volvemos al tema de la libertad. Uno decide. Ujú. Estoy cerca de Dios, estoy lejos de Dios. El libre albedrío. El libre albedrío, Sí. exactamente. Entonces, Dios quiere que todos vengan a Él. De hecho, la Biblia dice, Jesucristo lo dijo en los evangelios, de que si Él fuese levantado de la tierra, dice, a todos atraeré a mí mismo, dijo. Sí. O sea que la idea es que Él quiere que todos vengan a Él. O sea, hay libertad para venir a Él, pero es decisión del hombre hacerlo, ¿verdad? Entonces, no es cuestión de Dios. Es más, la Biblia es clara en Santiago capítulo 1, verso 12 en adelante, que Dios no hace nada malo, ni Él tienta a nadie. O sea, la maldad es algo individual de la persona. Es una decisión personal del hombre, no es decisión de Dios. Usted dijo algo que me llamó la atención y dijo que el plan de Dios estuvo oculto por un largo tiempo. Sí. Entonces, ¿de qué forma revela Dios su plan al ser humano? Ok, a eso vamos. Yo les decía a ustedes de Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. Hay un historial en todo el Antiguo Testamento de cómo Dios se manifestó al hombre. Ujú. Y dice, por medio de los profetas. En estos postreros días, la palabra postrero significa los últimos días, porque Sí. estamos viviendo los últimos tiempos. Ya no habrá otro plan para el hombre. Con Jesucristo termina el plan de salvación para el hombre. Entonces dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La sociedad judía esperaba a un Mesías. Y una de las características del Mesías que estaba descrita en el Antiguo Testamento era de que iba a haber una señal específica. ¿Quién era el ungido de Dios, el Mesías, el enviado de Dios? Y iba a tener una señal.
De hecho, la señal se cumplió cuando él fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Dice la palabra de que la ratificación de él como Mesías era de que el Espíritu Santo iba a descender sobre él en forma corporal de paloma. Sí. Todos podían verlo. Una voz del cielo que ratificó y dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Sí, sí. Entonces todo apunta a que era Jesucristo realmente el cumplimiento de ese plan, ¿sí? Ok. Él venía a este mundo, Dios se encarnó en esta tierra y entonces echó a andar el plan de salvación para el hombre. Pero solo Juan fue que vio cuando No, descendió. no, lo vieron las personas que estaban ahí presenciando. Todo en general Sí. vio que... Pero en el nacimiento. No, En el fue cuando él en el fue bautismo. en el bautismo. bautismo, Cuando sí. él fue al bautismo, ahí fue cuando él declara en el mismo capítulo que vendrá el Espíritu Santo y descenderá como paloma y se postrará sobre él. Ok, pero antes de eso, en el nacimiento no se reconoció a Jesucristo como... Sí, claro, El también Mesías. hubo un reconocimiento, Ah, claro que pero sí. la referencia que le Sí, hace no, al ya, bautismo. el Hay bautismo. algo que Noé dijo que me parece también algo importante para preguntar, y es que decía de un plan y que no, no se trata de algo que Dios se sacó así debajo de la manga, esto es. Sí. Entonces sería justo decir de que todo lo que vimos que aconteció en el trayecto del Antiguo Testamento hasta llegar a Cristo era parte del plan. Correcto. Totalmente. Era parte del plan, sí. Claro, claro. Ahora bien, hay una cosa interesante. Todo se fue dando de manera natural, ¿sí? Todo se fue dando de manera natural. Lo que yo puedo comprender en la Escritura es que Dios jamás manipuló la historia para que esto sucediera. Dios solamente brinda los medios para que esto suceda. Sí. Y esto sucedió de manera natural, ¿verdad? Bueno, de manipulación, no vamos a decir que Dios manipuló la historia, pero hay personas que pudieran pensar que sí, por el tema de que debemos recordar que había un pueblo escogido por Dios, Sí. que Dios prácticamente lo obligó a estar ahí hasta que viniera el cumplimiento de la promesa. Pues Juan leído. tal vez la palabra lo obligó a estar ahí, tal vez no sea la palabra más correcta. Pudiera usarse otra. Sí, porque el pueblo, no, o sea, el pueblo de Israel estaba consciente de que en Dios había bendición. Sí. Entonces el pueblo, es más, cuando se retiraba hacia los dioses paganos, siempre quería mantener una mano agarrada de Dios. Nunca el pueblo dijo: ok, me voy con este dios pagano y me retiro, me divorcio totalmente de Dios. No, ellos siempre somos el pueblo de Dios, siempre reclaman su parte ahí, porque saben que en Dios hay bendición. ¿Ya? Entonces no fue de esa manera, ¿verdad? Entonces, Israel lo que no reconoce es, o el pueblo de Israel lo que no reconoce es a Jesucristo como el Hijo único de Dios. sí, hoy día pasa eso, ¿verdad? Ujú. No, y a través del judaísmo Ellos, también. pues, algunos lo consideran un profeta, un buen hombre, etcétera, etcétera, pero aún los judíos actuales están esperando el Mesías todavía, ¿verdad? Porque ellos entienden que cuando Jesucristo habían 20 Mesías, igual. Ah, sí, correcto, Sí. ¿verdad? Entonces, eso pasó en la historia. Ahora bien, entrando al tema, ¿verdad? Vamos a entrar al tema del plan de salvación, que creo que es algo muy importante. Cuando Jesucristo vino a este mundo, nuestro Señor Jesucristo, ustedes saben de que nació de mujer, como lo decía la Escritura, nació en Belén, etcétera, etcétera. Todo se fue cumpliendo, ¿sí? Todo se fue haciendo conforme estaba escrito en las profecías acerca de Jesús. Él tenía los rasgos de este Mesías prometido al pueblo de Israel. Luego él, crece. Tenemos muy poco sobre la historia de Jesucristo de los 12 años en adelante hasta los 30 años más o menos, ¿verdad? Pero luego lo vemos nosotros iniciando su ministerio. Después de su bautismo, él inicia su ministerio, ¿sí? Cumple toda justicia, inicia su ministerio, elige sus apóstoles, etcétera, etcétera. Y por 3 años más o menos él estuvo guiando, la vida de estos discípulos, enseñándoles y también encaminándose hacia el día de su muerte. En la muerte de Jesucristo, básicamente estaba la salvación del hombre, un cordero sin mancha. Hay una palabra que casi no se utiliza, es una palabra mesites, que habla acerca de este mediador entre Dios y los hombres. En este caso, Jesucristo como mediador, él básicamente era el elegido.
Él tuvo que haber participado de las dos naturalezas para poder ser salvador del hombre y para poder ser, digamos en este caso, un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo cumple los requisitos de mediador. Ahora bien, dice acá en Marcos 16:15, le voy a hablar acerca del plan de salvación, dice que Jesús les dijo, después de su resurrección, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Sí. El que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere Será condenado. Entonces, vemos nosotros algo bien importante acá. Uno, Jesucristo después de su resurrección se toma la libertad de autoridad y le dice a sus apóstoles, id por todo el mundo y predicad el evangelio A toda criatura. a toda criatura. Okay. Sí. Aquí encontramos una palabra muy importante. Todo el mundo y toda criatura. O sea, el evangelio es ahora universal. Sí. Ya no es solamente un pueblo, ya no es solamente un lugar específico, sino todo el mundo y toda criatura. Sí. Jesucristo trajo primero como una característica del plan de salvación es para todo el mundo. Aquí no hay diferencia de edades. En caso de adultos estamos hablando de gente que pueda creer, porque el versículo 16 habla del creer, ¿verdad? Ujú. No hay cuestión de color, no hay cuestión de país, no hay cuestión de que si estatus social, etcétera, etcétera. Dice la palabra simplemente ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. La palabra evangelio significa buenas noticias. Buenas Sí. noticias. En este caso, buenas nuevas, ¿verdad? Sí, buenas nuevas noticias. En de este caso, salvación. buenas noticias de salvación. Sí. Yo quiero Escúchame, explicarles. en ese punto ahí no especifica iglesias. No especifica iglesias. No, claro, no Claro. especifica Buenas iglesias, nuevas. porque es que lo que pasa es esto, les voy a explicar una cosa. Jesucristo en Mateo 16:18, él dijo, sobre esta roca edificaré Edificaré mi iglesia, en término singular. O sea, Jesucristo vino a establecer una iglesia. Y la iglesia que él estableció tiene que ser garante, tiene que ser una iglesia que predique este evangelio. ¿verdad? Sí. Hago la Es la encargada. referencia para que no se malinterprete como la palabra evangelio Ujú. ya está subyugada a una iglesia, Sí, para que no se correcto. interprete que fue exclusivamente a sabiendas de esa iglesia. Exacto. Entonces, la iglesia de Jesucristo en este momento eran los apóstoles. Los ¿eh? apóstoles. Sí. Sí. Y a los apóstoles se les envió como iglesia y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio, El evangelio. a toda criatura. Sí. La Predicar buena las noticia. buenas nuevas. Exactamente. Quiero explicarles así de manera rápida qué son las buenas nuevas. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1 en adelante, dice la palabra así. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, evangelio es que Cristo murió por mis pecados. Esa es la buena noticia. Sí. ¿Recuerdan ustedes de que la ley decía que el que viole la ley de Moisés en presencia de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente? Ahora no tenemos que morir por el pecado. Ya Cristo murió por nuestros pecados, ¿sí? Sí, Entonces, y evangelio. como nos dice también en Mateo 2:38, que dice, Pedro le dijo, arrepentido y bautícese cada uno de Hechos vosotros. 2.38. Hechos 2.38. Hechos 2:38, Sí. perdón. Bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados y recibirá el don del Espíritu Santo. Exactamente, A mí sí. particularmente me gustaría preguntar algo entero y realmente para redimir el tiempo, que nos queda mucho. Sí. Este plan de salvación que Dios ideó, ¿qué implica para el ser humano? O sea, ¿qué tiene que hacer el ser humano para poder ser parte del plan? Ok. Pues en eso estamos. Dice acá, lo dijo Jesucristo acá sencillamente. Ok. Quiero definir evangelio. Recordemos, es que Jesucristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, pero no quedó en la tumba, sino que resucita al tercer día. Ujú. Eso es evangelio. Ahora, dice acá, ¿cómo yo puedo hacer mío ese evangelio? ¿Cómo ese evangelio hace efectiva la salvación en mi persona? Ajá. Dice el versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, básicamente la persona que quiera hacer uso de ese evangelio para salvación tiene que creer en él.
que Cristo murió, fue sepultado y que resucitó y tiene que ser bautizado, ¿sí? Ahora, veamos qué es el bautismo, porque el bautismo tiene tanto que ver con este punto de lo que es el Evangelio. Hechos capítulo 6, versículos 3 y 4 dice así: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ahí está la muerte. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en vida nueva. Entonces, el bautismo básicamente es el reflejo del Evangelio. Evangelio, Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Bautismo, yo muero al pecado, lo sepulto y resucito a vida nueva. Sí. Entonces, en el bautismo, según Hechos 2:38 que tú mencionabas, Sí. hay perdón de pecados. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Sí. Si nosotros vemos en el libro de los Hechos, hay unos 10 ejemplos de conversión, ¿sí? Donde las personas oyeron este evangelio y lo creyeron, ¿sí? Luego se arrepintieron de sus pecados y se bautizaron para el perdón de ellos y resucitaron a vida nueva. Con esto ellos eran añadidos a la iglesia, ¿verdad? Es lo que tú decías al principio, el plan, ¿verdad? Sí, empieza con el oír. Romanos 10 dice: ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces empieza el oír, ¿sí? Sí. Luego acá nos dice de que el que creyere y fuere bautizado. El segundo es creer. Yo oigo algo y lo creo. Sí, sí. Luego Pedro dice: arrepiéntanse. Entonces me arrepiento. Y Pedro dice: bautícense. Marcos 16 dice: bautícense para salvación. Me bautizo, ¿verdad? Pero antes del bautismo existe en Hechos capítulo 8 el ejemplo del etíope eunuco. A él se le pidió la confesión de fe. Le dijo, le preguntó en este caso Felipe al etíope eunuco y le dijo: si crees de todo corazón bien puedes. Le dijo en Hechos 8:37. Felipe le dijo: si crees de todo corazón bien puedes. Y porque él preguntó que qué le impide bautizarse. Sí. Y entonces le dijo él: si crees de todo corazón bien puedes. Y él respondió: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa es la confesión de fe. Claro. Y mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe el eunuco, y le bautizó, dice. Algo, Hay que perdone que le interrumpa, si cree de todo corazón, bien puede. Eso pudiera quizá causar un poco, al menos para muchos, confusión, porque hay muchas personas que entienden que con creer es suficiente. Sí. Sí, pero este pasaje, si usted lee el contexto, no da lugar a pensar eso, porque si cree de todo corazón, fue un requisito para bautizarse, Sí, eso mismo. no un requisito solo para salvarse con el creer, ¿verdad? De hecho, el creer es solamente parte del proceso de salvación, Ujú. ¿sí? No es el todo. La Biblia habla del oír para salvación, del creer para salvación, del arrepentimiento para salvación, de la confesión para la salvación y del bautismo para la salvación. Ah, Habla de bien. todo eso. Aquí hacen énfasis en creer, pero creer en Jesucristo. Creer en que Cristo murió por mis pecados, que fue sepultado y que resucitó. Ok. Si yo creo en eso, yo creo que Él es el Mesías y creo en Dios, porque es el plan de salvación para nosotros. Entonces se pudiera decir que, resumidas cuentas, el plan es ese. Es Lo que ese. se acaba de decir. ¿Qué Exacto. recomendaciones entonces usted le puede dar a aquella persona? O resumir todo lo que usted dijo, porque ya prácticamente usted lo ha dicho todo. Pero si puede resumir ahí delante, ¿sabe? Para que aquellos que nos están viendo puedan también entender y un poquito más claro. Ok, en resumen, lo que yo podría decir es lo siguiente. El misterio ya fue revelado a través de Jesucristo. Ajá. Y Él nos dice cómo salvarnos. Y le digo a todo el amigo, amiga que nos escucha ahí detrás de cámara, detrás de ese aparato, quiero decirle de que Dios vio desde los cielos y dijo de que no hay justo ni aun uno. Todos hemos pecado, todos estamos bajo condenación. Pero hay una luz, ¿sí?, al final del túnel. Sí. Es el Evangelio de Cristo, que es el plan de salvación. Si tú has escuchado el Evangelio, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó, ¿sí? Tú crees en eso y te arrepientes de tus pecados, busca obedecer este Evangelio a través de las aguas del bautismo. Amén. ¿Sí? La palabra bautismo viene de la palabra griega baptizo, que significa sumergir por completo en líquido. De hecho, tenemos los ejemplos bíblicos de conversión que no necesariamente fue en río, mar, lago, simplemente sumergir en líquido. Tú puedes ser bautizado en el momento que tú quieras. Esos son los ejemplos bíblicos que tenemos ahí. La gente, al nomás quería ser salva, se bautizaba, ¿verdad? Amén, amén. Así. Dice en Juan 14:6,
Yo soy el camino, la verdad y Amén. la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y dice también en Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y oye o sea, y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Amén. Entonces, pero en Jeremías, él te dice claramente que tú no estás solo y te dice, clama a mí y yo te responderé. Sí. De esa forma, el Señor es quien nos habla y nos dice todas esas cosas para que cada uno de nosotros podamos entender Exacto. y saber que hay un Dios que nos puede salvar y nos puede dar muchas bendiciones. Somos más que agradecidos de ver los cambios que hemos hecho como humanos después de recibirle. Nada, hemos terminado este espacio hasta ahora y... Ajá. Solamente decir de que el tiempo es corto, ¿verdad? Pero no pudimos explicar tal vez tanto, pero si alguien quiere más explicación puede contactarnos ahí al chamo, ¿verdad? Ah, sí, no, puede escribir y por con ahí. gusto estaremos dando respuestas. Claro, claro. Bueno, No, y vamos a hacer otro episodio más adelante para que también se lo puedan disfrutar. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Hermano Silverio. Sí, quería agradecer a Noé que Claro. vino desde tan lejos para Sí. poder compartir con nosotros y nosotros con usted. Pues Amén. nada, esperamos que no sea Gracias la a última ustedes. vez No, claro. y que podamos Primero seguir Dios. compartiendo como dijo el chamo. Amén. 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 Chao. Dios les bendiga. Hasta el próximo video. Bendiciones.